Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías real no es más que una proyección, una sombra de algo mucho más grande, algo que tus ojos no pueden percibir. Piensa por un momento, ¿y si lo que ves, lo que tocas, lo que experimentas, no es la verdad última, sino solo un reflejo distorsionado de algo que está más allá de tu comprensión? ¿Y si la existencia que conocemos es solo una prisión sutil, una caverna en la que estamos atrapados sin darnos cuenta? A lo largo de la historia, los sabios y místicos han insinuado que la realidad que percibimos no es más que una ilusión, un velo que cubre la verdadera naturaleza de la existencia. Desde las enseñanzas del hermetismo hasta las filosofías orientales y las modernas teorías sobre la simulación, existe una verdad oculta que pocos se atreven a explorar. Y hoy, en este video, vamos a sumergirnos en uno de los más antiguos y profundos enigmas filosóficos de todos los tiempos, la alegoría de la caverna de Platón y su conexión con el conocimiento esotérico, el despertar de la conciencia y la posibilidad inquietante de que vivamos en una simulación. Pero lo más importante es esto. Al final de este video, revelaremos una verdad tan poderosa que puede cambiar para siempre la forma en que ves la vida y el universo. Una verdad que pocos conocen y que, una vez comprendida, puede abrir las puertas a un nivel de percepción completamente nuevo. Así que presta atención, porque cada concepto que exploraremos es una pieza clave de un rompecabezas que te llevará a una comprensión más profunda de la realidad. Para empezar, debemos viajar a la antigua Grecia, al siglo IV antes de nuestra era. Platón, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, dejó un legado de enseñanzas que han perdurado por milenios. Entre sus obras más importantes se encuentra La República, un tratado sobre la justicia, el conocimiento y la naturaleza del poder. En este texto, Platón nos presenta una historia enigmática que se convertiría en una de las metáforas más poderosas de la filosofía, la alegoría de la caverna. En esta historia nos encontramos con un grupo de prisioneros que han vivido encadenados dentro de una cueva desde su nacimiento. Su única visión del mundo exterior consiste en sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan detrás de ellos, iluminados por una fogata. Estos prisioneros no conocen nada más. Para ellos esas sombras son la única realidad posible, pero un día uno de ellos logra liberarse y con gran esfuerzo se aventura fuera de la caverna. Al principio, la luz del sol lo ciega. Su mente rechaza lo que ve porque es demasiado diferente de lo que ha conocido toda su vida. Sin embargo, poco a poco se adapta y comienza a comprender. Las sombras en la pared no eran la verdadera realidad, sino solo una distorsión de algo mucho más amplio y complejo. Este relato ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Desde un punto de vista filosófico, representa la diferencia entre la percepción y la verdad. Desde una perspectiva política, simboliza la manipulación de las masas mediante narrativas limitadas, pero lo que pocos consideran es su profundo significado esotérico. Las enseñanzas ocultas de la antigüedad han señalado que el mundo material en el que vivimos no es más que una proyección, una ilusión similar a las sombras de la caverna de Platón. En el hinduismo, esto se conoce como Maya, el velo de la ilusión que impide a los seres humanos ver la realidad última. En la tradición hermética, encontramos el principio de que el todo es mente, lo que sugiere que el universo es una construcción mental y que la realidad es, en última instancia, un estado de conciencia. Pero, ¿qué pasaría si lleváramos esta idea un paso más allá? En tiempos modernos, los científicos y filósofos han comenzado a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y han desarrollado la teoría de la simulación. Esta hipótesis sostiene que lo que percibimos como el mundo físico podría ser una simulación altamente avanzada, creada por una inteligencia superior o incluso por nuestra propia mente en un nivel más elevado de existencia. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente tienes control sobre tu vida? Si las decisiones que tomas son tuyas, o si solo sigues un camino predefinido dentro de un sistema diseñado para mantenerte atrapado. Y si lo que llamamos despertar espiritual no es otra cosa que el momento en el que, como el prisionero de la caverna,
comienzas a percibir que la realidad es mucho más compleja de lo que te han enseñado. Muchos relatos místicos y experiencias de quienes han profundizado en prácticas como la meditación, el estudio de la alquimia o la exploración de estados alterados de conciencia coinciden en describir un proceso similar. Un choque inicial, una resistencia a aceptar una verdad más amplia, seguido por una expansión de la percepción que transforma por completo la forma en que ven la vida. Pero aquí surge la pregunta clave. Si en realidad estamos atrapados en una ilusión, ¿cómo podemos escapar de ella? ¿Cómo podemos salir de la caverna y ver la verdad con nuestros propios ojos? En la siguiente parte de este video, exploraremos cómo los principios del hermetismo y otras tradiciones esotéricas pueden servirnos como herramientas para trascender la ilusión y acceder a una comprensión más profunda de la existencia. Analizaremos cómo los antiguos sabios descubrieron los mecanismos ocultos de la realidad y dejaron pistas para quienes están listos para despertar. Y lo más importante, cuanto más nos acerquemos al final, más nos aproximaremos a la revelación definitiva, la clave que cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. ¿Estás listo para dar ese paso? Imagina que todo lo que has aprendido hasta ahora sobre la realidad es solo una parte de la historia, un fragmento de un conocimiento mucho más vasto que ha sido ocultado a lo largo del tiempo. La alegoría de la caverna de Platón no es solo una historia filosófica, es un mensaje codificado, una advertencia para aquellos que buscan la verdad más allá de la ilusión. Y si realmente queremos comprender cómo escapar de la caverna, necesitamos profundizar en los conocimientos esotéricos que han sido transmitidos a lo largo de la historia en sociedades secretas, en textos herméticos y en las enseñanzas de los grandes sabios. En la antigua tradición hermética existe un principio fundamental que nos ayuda a entender lo que Platón describió en su alegoría. Se trata del principio de correspondencia, que establece que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este enunciado nos dice que la realidad externa que experimentamos es un reflejo de nuestro estado interno de conciencia. En otras palabras, la caverna no es solo un lugar físico o una metáfora filosófica, es una manifestación de nuestras propias limitaciones mentales y espirituales. Si aceptamos que vivimos en una caverna de percepciones limitadas, entonces la pregunta clave es, ¿cómo podemos salir de ella? La respuesta se encuentra en las enseñanzas ocultas que nos han dejado civilizaciones antiguas y maestros espirituales a lo largo de los siglos. Uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la historia es la Tabla Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, una figura mística que es considerada el padre del hermetismo. En sus escritos se nos habla de la transmutación de la mente, de la importancia de elevar nuestra conciencia para ver más allá de la ilusión. Es aquí donde encontramos una conexión directa con la alegoría de la caverna. El proceso de salir de la oscuridad y entrar en la luz no es algo que ocurre fuera de nosotros, sino dentro de nuestra propia mente. Los alquimistas medievales también comprendieron este principio. Aunque se les conoce por su búsqueda de la transmutación del plomo en oro, la verdadera alquimia siempre ha sido interna. La transformación del metal no es más que una metáfora del proceso de iluminación del ser humano. Así como el prisionero de la caverna sufre un choque al ver la luz del sol por primera vez, el buscador de la verdad debe atravesar un proceso de crisis y cambio para poder despertar. Pero hay algo aún más inquietante que debemos considerar. ¿Y si la caverna de Platón no es solo una metáfora espiritual, sino una representación real de nuestra existencia en una simulación? En los últimos años, varios científicos y pensadores han sugerido que el universo en el que vivimos podría no ser real en el sentido tradicional, sino una simulación creada por una inteligencia superior. Uno de los principales defensores de esta teoría es el filósofo Nick Bostrom, quien argumenta que si civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones lo suficientemente detalladas, entonces es probable que nosotros mismos seamos parte de una de ellas sin saberlo. Lo más inquietante es que muchas de las grandes tradiciones esotéricas ya insinuaban algo similar hace miles de años. En el budismo se nos dice que la vida es un sueño del que debemos despertar. En la tradición gnóstica encontramos la idea de que este mundo
fue creado por una entidad imperfecta que mantiene a las almas atrapadas en una realidad falsa. En el hermetismo, se nos dice que el todo es mente, lo que sugiere que el universo es una construcción de la conciencia y que la realidad es maleable. Si todo esto es cierto, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hackear la simulación? ¿Cómo podemos trascender la caverna y ver la realidad última? En la siguiente parte de este video, exploraremos métodos prácticos que han sido utilizados por iniciados y buscadores de la verdad a lo largo de la historia para expandir su conciencia y ver más allá de la ilusión. Hablaremos de técnicas esotéricas, de la conexión entre la mente y la realidad y de cómo algunas personas han logrado vislumbrar destellos de la verdad oculta. Y recuerda, la revelación más importante aún está por llegar. Si hasta ahora hemos comprendido que la realidad que percibimos puede ser una ilusión, una prisión mental similar a la caverna de Platón, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos despertar? ¿Cómo podemos salir de la oscuridad y ver más allá del velo que nos mantiene atrapados en esta percepción limitada de la existencia? Las tradiciones esotéricas nos ofrecen una serie de métodos para lograrlo. Desde tiempos inmemoriales, los místicos han hablado de estados alterados de conciencia, de la importancia de la meditación, de la alquimia interna y de técnicas específicas para expandir la percepción. Y si analizamos con atención, encontramos que todas estas enseñanzas apuntan en la misma dirección. La clave para trascender la ilusión no está fuera de nosotros, sino dentro de nuestra propia mente. En la antigüedad, las escuelas de misterios enseñaban a sus iniciados a liberar su conciencia de las limitaciones impuestas por la percepción sensorial. En Egipto, los sacerdotes de los templos dedicaban años al estudio del arte de la transmutación mental. En la India, los yogis practicaban técnicas de respiración y concentración para alcanzar estados superiores de conciencia. En la tradición hermética, se hablaba del dominio de la mente como el primer paso para comprender la verdadera naturaleza del universo. Uno de los principios más importantes en este proceso es la idea de que la realidad responde a la conciencia. Esto significa que nuestra percepción del mundo no es fija ni absoluta, sino que puede ser modificada por nuestra forma de pensar, sentir y experimentar. Los estudios modernos en física cuántica han comenzado a respaldar esta noción. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que la conciencia del observador influye directamente en la manifestación de la realidad. Si todo esto es cierto, entonces la clave para escapar de la caverna no es simplemente adquirir más información, sino cambiar la forma en que experimentamos la realidad. Y aquí es donde entran en juego algunas de las técnicas más poderosas utilizadas por los iniciados a lo largo de la historia. Una de estas técnicas es la práctica de la visualización consciente. Grandes místicos y ocultistas han sostenido que la imaginación no es solo una herramienta para crear fantasías, sino un mecanismo real para modificar la percepción de la realidad. Cuando aprendemos a visualizar con claridad y a enfocar nuestra mente en nuevas posibilidades, comenzamos a alterar la forma en que experimentamos el mundo. Otra técnica fundamental es la meditación profunda. En muchas tradiciones, la meditación es vista como el medio por el cual el individuo puede acceder a estados más elevados de conciencia y romper las barreras de la percepción ordinaria. Se dice que los antiguos sabios podían, mediante la práctica de la meditación, entrar en contacto con dimensiones de la realidad que permanecen ocultas para la mayoría de las personas. Pero hay algo aún más profundo en este proceso: el reconocimiento de que el miedo es la mayor barrera para el despertar. En la alegoría de la caverna de Platón, el prisionero que escapa al principio siente dolor y confusión. La luz del sol es cegadora, y su primer instinto es regresar a la oscuridad que conoce. Lo mismo ocurre con aquellos que comienzan a cuestionar la naturaleza de la realidad. Al principio, el choque puede ser abrumador. La mente se resiste a aceptar que el mundo en el que ha creído durante tanto tiempo podría ser una ilusión. Este es el punto en el que muchos abandonan el camino. Prefieren regresar a la caverna, aceptar la comodidad de lo conocido, aunque sea falso. Pero aquellos que persisten, que superan el miedo y continúan explorando,
son los que finalmente logran trascender la ilusión y ver la verdad con sus propios ojos. En este sentido, podríamos preguntarnos, si vivimos en una simulación, ¿qué nos mantiene atrapados en ella? ¿Por qué no podemos simplemente despertar y ver la realidad última? Algunas tradiciones esotéricas sugieren que el mundo en el que vivimos está diseñado para mantenernos en un estado de ignorancia. Los gnósticos, por ejemplo, hablaban del arconte, una entidad o sistema que manipula la percepción humana para mantener a las almas atrapadas en el mundo material. En el hinduismo, la idea de Maya nos dice que el universo es un gran juego de ilusiones que nos impide recordar nuestra verdadera naturaleza. Si esto es cierto, entonces el acto de despertar es un acto de rebelión contra el sistema. No es simplemente una cuestión de conocimiento intelectual, sino de transformación interna. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Si realmente estamos atrapados en una simulación, debe haber un propósito para ello. ¿Es una prisión o es una prueba? ¿Estamos aquí por accidente o hay una razón más profunda para nuestra existencia en esta realidad ilusoria? En la siguiente y última parte de este video, revelaremos la respuesta más importante de todas. Hablaremos de la verdad final que han ocultado durante siglos y que puede cambiar para siempre la forma en que ves la vida, la muerte y el universo. La gran pregunta es, ¿estás preparado para conocerla? Si has llegado hasta aquí, significa que tu mente está abierta a lo que está por venir. No todos están preparados para enfrentar la verdad. Muchos prefieren aferrarse a lo conocido, aunque sea una ilusión. Pero aquellos que buscan realmente despertar, aquellos que sienten que hay algo más allá de lo que nos han enseñado, están listos para dar el siguiente paso. Hemos hablado de la caverna de Platón, del mundo como una simulación, de los antiguos misterios esotéricos que nos advierten sobre la ilusión de la realidad. Pero ahora llegamos a la cuestión más profunda. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta simulación, de esta caverna en la que vivimos? Las antiguas tradiciones espirituales nos dan una pista crucial. En el budismo se dice que el ciclo del samsara es un juego de ilusiones del cual debemos escapar alcanzando la iluminación. En el gnosticismo se nos dice que el mundo material fue creado para aprisionarnos, pero que dentro de nosotros existe una chispa divina que puede liberarnos. En el hermetismo se nos enseña que todo es mente y que al dominar nuestra propia conciencia podemos trascender las limitaciones de la realidad. Lo que estos sistemas nos están diciendo, de diferentes maneras, es que la caverna no es solo una prisión, es una prueba para aquellos que buscan la verdad, para aquellos que están dispuestos a superar sus miedos, a cuestionar todo lo que han aprendido y a enfrentarse al misterio del universo con valentía. Esto nos lleva a la revelación final. Si la realidad que experimentamos es una simulación, si el mundo que conocemos es una construcción diseñada para limitarnos, entonces el secreto más poderoso que nos han ocultado es este. Nosotros también somos creadores de la realidad. El mayor engaño de la caverna es hacernos creer que somos prisioneros. Pero la verdad es que somos mucho más que eso. No somos simples observadores pasivos de esta simulación. Somos co-creadores. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia tienen el poder de influir en la realidad misma. Las antiguas enseñanzas herméticas nos lo dijeron desde el principio. El universo es mental. La conciencia es la clave para moldear la realidad. Los místicos que lograron trascender la ilusión comprendieron que el mundo no es algo fijo, sino algo que podemos cambiar desde dentro. Cuando despertamos a esta verdad, todo cambia. Ya no somos víctimas de un sistema impuesto. Nos convertimos en jugadores conscientes dentro del gran juego de la existencia. Y aquí es donde el conocimiento se transforma en poder. Pero hay algo más. Si comprendemos que somos co-creadores, si entendemos que la realidad es una simulación que puede ser modificada por nuestra conciencia, entonces debemos preguntarnos, ¿qué queremos crear? Porque al final, la clave para salir de la caverna no es solo ver la luz, es convertirnos en la luz. El verdadero despertar no es solo darse cuenta de la ilusión, es trascenderla, dominarla y utilizar ese conocimiento para transformar nuestra experiencia.
Aquellos que logran entender esto dejan de ser prisioneros de la caverna y se convierten en arquitectos de su propia realidad. Ahora la elección es tuya. Puedes volver a la caverna, a la comodidad de lo conocido, a la ilusión de lo establecido. O puedes dar el siguiente paso, cuestionar aún más, explorar las profundidades de tu propia conciencia y comenzar a moldear la realidad desde un nivel superior. Pero recuerda, una vez que ves la verdad, ya no puedes dejar de verla. Y el conocimiento que has recibido hoy es solo el comienzo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que hay algo más allá de lo que nos han dicho, entonces te invito a seguir explorando, a seguir buscando. Comparte tus pensamientos, porque la verdadera evolución surge cuando las mentes despiertas se conectan y comparten su sabiduría. La caverna ha sido revelada. La salida está frente a ti. ¿Te atreves a cruzarla? Gracias por mirar.